es una referencia relativa. Entonces, miren que pasamos al cuento de decir que es algo que ustedes comúnmente utilizan. Ahora, si me voy para la resta, exactamente lo mismo, una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy utilizando dos valores de celdas que están en la misma posición donde voy a obtener el resultado, y mírenlas ahí, estoy trabajando en la fila 7, estoy obteniendo un resultado en la misma celda, en la misma posición, donde están los dos valores que estoy trabajando en este momento. Entonces, eso es una referencia relativa. Y acá simplemente sería que yo selecciono esto y arrastro la fórmula, arrastro la función. Arrastrar es que ustedes desde el control de relleno, recuerden que ese cuadrito que se posiciona en la parte inferior derecha de la celda, se llama control de relleno. Este cuadrito se llama control de relleno. Y cuando arrastro, lo que hago es copiar la fórmula. ¿Qué pasa cuando copian la fórmula? Esto necesito que quede muy claro, aunque yo sé que ustedes ya lo manejan, porque este va a ser el pan de nosotros cada vez que nos encontremos. De pronto ahorita no muy de seguido, pero cuando empecemos a ver funciones de búsqueda y referencia, esto es algo muy importante de utilizar y saberlo utilizar. Entonces, en este caso, miren que automáticamente cuando yo arrastré la celda en sentido vertical, o sea, hacia abajo, miren que automáticamente el valor que se afectó fue el valor de la fila. Mírenlo. Miren. El Excel automáticamente identificó que como usted hizo un arrastre hacia abajo, automáticamente lo que se modifica es el valor posicional de la fila. Miren que la columna fue la misma, C y D. En este caso fue C y D. Y en este caso era la fila 7, pero cuando yo arrastré hacia abajo, ya no era la fila 7, ya era la fila 8. Entonces miren que se aumentó el valor posicional de la fila. ¿Cuándo se aumenta la columna? Cuando nosotros arrastremos en sentido vertical, en sentido horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Miremos aquí las columnas que se están utilizando. Vamos a hacer un ejemplo que yo arrastrara esta función hacia la derecha. Mire lo que hizo. Me desplazó el valor de una columna. Mire que ahí no se afectó la fila, porque arrastré hacia la derecha. ¿Se afectó quién? El valor de la columna. Entonces, mire que aquí ya me estaría haciendo, en este caso, la resta de estos dos valores. ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Porque arrastramos la función hacia la derecha. Entonces, cuando yo arrastro hacia abajo, cuando yo hago esto, estoy desplazando el valor posicional de cada fila. Y cuando hago un arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda, estoy modificando el valor posicional de la columna. Indispensable que aprendan a manejar esto. ¿Listo? Porque más adelante este va a ser nuestro trabajo constante. No sé si tengan alguna inquietud, pregunta, duda. Profe, sí, Señora. pregunta. Constantemente ese ejercicio, yo personalmente lo realizo, ¿sí? Pero unos arrastra la fórmula, pero pues originalmente maneja la de la primera casilla, ¿cierto? La de la primera celda. Cuando yo la corrijo, pues lo hago de forma manual, que yo digo, ah, bueno, lo que hizo fue arrastrarme, como hacer la sumatoria de ahí para abajo, pero entonces, ¿qué forma hay para copiar la fórmula y que no me arrastre de esa forma? O sea, que no le cambie el valor posicional de la fila, sino que le mantenga una celda. Sí, sí, sí. Esa sería referencia absoluta. Muy bien. Ah, ya. Ah, ok. Perfecto. Entonces ahí tenemos referencia relativa. Muy bien, sí, muy buena la pregunta, que de igual forma, claro, a veces se nos presenta esa dificultad cuando necesitamos mantener el valor posicional de una celda, pero realmente como no conozco la herramienta, entonces me toca ir a hacerlo manual. Entonces ahí es donde uno se vuelve poco productivo, ¿cierto? Y pierde demasiado tiempo. Entonces voy a pasar a una siguiente hoja, voy a duplicar esta y aquí voy a hacer unos cambios. Si hay alguna pregunta, vayan preparándola de una vez, con mucho gusto. Aquí esto es lo de menos importancia, los nombres de los productos. Aquí vamos a hacer cualquier nombre de producto, ¿listo? Ahí realmente no es importante esto en este momento.
Bueno. Entonces, digamos que tenemos este elemento donde estamos haciendo unos cálculos y por acá tenemos este elemento importante que representa el IVA pues, de lo que vamos a hacer. Vamos a obtener el valor del IVA, obviamente, de estos productos, teniendo en cuenta, obviamente, sus cantidades, ¿cierto? Porque yo no le puedo aplicar el IVA solamente a un producto. Yo se lo aplico al número de productos que vaya a llevar sobre ese. ¿Cómo sería la fórmula? Aquí no hablamos de función porque vamos a hacer una formulita. ¿Cuál sería la fórmula? Sencillita. Sería igual la cantidad por el valor unitario y en este caso por el IVA que sería el 19%. Eso sería realmente la fórmula. ¿Sí? Esto es una fórmula, ¿cierto? Una formulita básica de multiplicación. Sería la cantidad por el valor unitario por el 19%. Y ahí estaríamos obteniendo pues el valor de IVA de esos productos. Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando hago uso de estos valores constantes? Esto es un valor constante que no está mal. Mire que él fue capaz de resolverme el ejercicio. Excel interpreta ese valor como el 19% y aplica la multiplicación de acuerdo a mi necesidad. ¿Cierto? Ahí está bien. ¿Cuál es el pero de utilizar valores constantes? Esto es un valor constante. ¿Por qué constante? Porque se mantiene en el tiempo. Mire que él no va a cambiar. Si yo hoy abro la función, él siempre va a ser el 19%. ¿Por qué digo constante? Porque es que yo podría tener un valor variable, un valor que cambiara en el tiempo. Entonces, si por ejemplo ahí me dijera o nos dijera ahorita la alocución de la CIE del presidente, cambió el IVA al 15%, mira lo que va a suceder aquí. Aquí automáticamente esto se nos debería afectar. Yo cambio y mire que no se me afectó los valores, no se me afectaron. Continuaron con ese mismo IVA que había aplicado. ¿Por qué? Porque como estaba utilizando un valor constante, pues ya si quiero reflejar que ya no es el 19, sino el 15%, pues yo tendría que venir a cambiarlo acá. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Que no es que esté malo, no es que esté malo, realmente eso no es malo, pero eso, una, quita tiempo, dos, se vuelve poco productivo, tres, le puede generar error. ¿Por qué error? Porque pronto usted llegó y en su afán usted cambió ese, pero se le olvidó actualizar la fórmula. Mire que yo no actualicé, simplemente lo cambié ahí y si me voy al segundo, él viene con el valor constante en el primer momento en que yo arrastré la fórmula. Entonces, si yo lo dejo así, pues ya sé que ya por defecto el ejercicio estaría mal, porque le estoy aplicando a un producto el 15% y a otros productos el 19%. Entonces, eso en un resultado definitivo, en un resultado final, eso va a afectar notablemente el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les recomiendo que utilicen el valor de celda. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no utilice ese valor constante, sino que utilice la celda donde está ese valor. Entonces, en este caso, yo digo, multiplíqueme la cantidad por el valor unitario, por esta celda que contiene ese IVA. A usted ahí, en ese momento, a usted ya no le interesa, perdón, si es el 15, si es el 17, si es el 1%, si es el 20, si es el 19, a usted ya no le interesa. Porque el hecho de que usted traiga un valor de celda significa que en el momento en que esa celda se actualice, obviamente su ejercicio se va a actualizar de forma automática. Entonces, eso nos va a pasar en la primera, ahí me dio. Si yo volviera a cambiar esto al 19%, mire que automáticamente se me actualizó la primera. ¿Por qué no se me han actualizado las demás? Porque no he copiado la fórmula. Voy a copiarla. Entonces ya pasó algo. Me dio la primera, la segunda como que cero y de ahí para abajo como unos errores. ¿Por qué pasa eso? Ustedes ya se dieron cuenta que aquí se dieron cuenta que cuando yo hice la fórmula, automáticamente hubo un cambio en el valor posicional de la fila.
Cada vez que yo arrastro hacia abajo una fórmula, una función, siempre se va a ver afectado el valor posicional de la fila. Entonces, mientras que yo arranqué aquí en C7 de 7, cuando arrastré aquí ya iban C8 de 8, C9 de 9. Aquí pasó exactamente lo mismo. Aquí yo empecé en E7, F7, estos dos valores de acá. Y acá empecé con D4, que era el valor que me tiene el IVA. Pero cuando arrastré hacia abajo, esos valores posicionales de fila cambiaron. ¿Cómo hacía UMIR? Sí, miremos, me cambió E8 por F8. Y mire que se me aumentó un valor posicional del IVA. ¿Y ahí qué valor hay? Nada. Entonces, ¿qué me va a dar? Hagan de cuenta como si aquí hubiera un 0. Imagínenselo ahí y valga la redundancia como imaginario. Entonces, por eso es que Excel me devuelve como 0. Nada. Y aquí EUMIR, ¿por qué ya me generó error? Porque es que peor aún, me trajo la cantidad correcta, 5, me trajo el valor unitario correcto, 25, pero me lo está multiplicando por un texto. Mire dónde ya va, es que él ya empieza a desplazar su valor posicional de fila. Ya vamos en D6, ¿dónde vamos a terminar? Vamos a mirar, en D9. Entonces me está multiplicando bien la cantidad, bien el valor unitario, pero el valor del IVA se me está desplazando. Eso sucede, ya saben, cuando yo arrastro una fórmula. Entonces es en ese momento donde yo debo utilizar la referencia absoluta. ¿Qué significa una referencia absoluta? Significa que usted va a fijar. Lo que pasa es que en los términos coloquiales, en nuestros términos normales de empresa, de casa, nosotros no conocemos esto como referencia absoluta, sino como amarre la celda, fije la celda, porque ese es el término que nosotros le damos. Pero realmente eso es lo que se conoce como referencia absoluta. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a Excel? Excel, yo necesito que este valor, siempre se mantenga, siempre sea igual de 4 y que así yo lo arrastre hacia abajo, siempre va a ser de 4. En este caso, esa celda, las demás sí están bien porque él tiene que ir a calcularme la cantidad del otro producto por su valor unitario. Porque si yo vengo y amarro, por ejemplo, E7, voy a amarrar esta cantidad, entonces siempre me va a multiplicar por 1. Y el producto I son 10 unidades, entonces no la podría amarrar ahí. Tengo que amarrar en este caso a D4, que es el valor del IVA. ¿Cómo se hace eso? Se pueden hacer de dos formas. La forma sencilla, presionando desde el teclado para los que alcanzan a observarme ahí, la tecla F4. En su teclado hay unas teclas de función. El teclado se divide en 5 partes. Teclas de función, teclado alfanumérico, teclas de desplazamiento, las flechitas, teclado de control, ese que está arriba de las flechitas, y teclado numérico. Hay algunos teclados que vienen con una sexta parte que se conoce como teclado multimedia, que es donde usted de pronto puede controlar el volumen, adelantar la canción, parar la cancioncita, bueno, etcétera. Apagar el equipo desde un botoncito. Pero no todos los teclados traen eso. A veces vienen combinados dentro de las teclas. Pero en este caso nos vamos a centrar en las teclas de función. Entonces, aparecen desde F1 hasta F12. Esas son las teclas de función. Ahí me voy a apropiar de la tecla F4. Entonces, miren lo que va a pasar si yo presiono desde mi teclado F4. Miren que automáticamente en D4 se me colocaron dos signos. El signo pesos para la columna y el signo pesos para la fila. Si yo vuelvo y presiono F4, mire lo que va a suceder. Me le quita el signo pesos a la columna y me le deja el signo pesos a la fila. Si yo vuelvo y presiono F4, me lo coloca a la columna y se lo quita a la fila. Y si vuelvo y presiono F4, me lo quita todo. Y si vuelvo y lo presiono, pues se lo coloca a los dos y así me podría mantener jugando, ¿cierto? Ahí podría F4, F4, F4 y mire cómo va cambiando. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una referencia absoluta total, que es cuando se lo coloco a la columna y que es cuando se lo coloco a la fila. Hay una referencia absoluta solamente de fila, hay una referencia absoluta solamente de columna y cuando no hay referencia absoluta. Eumir, y en este caso, ¿qué tipo de referencia podríamos colocar? Lo normal es que las personas llegan y colocan F4 y dejan así. Y lo que hacen es que arrastran. Y miren que sí me dio. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted le haya colocado de referencia absoluta a esa celda significa que usted la está fijando, significa que usted la está amarrando. Entonces ya Excel sabe que así usted arrastre las veces que arrastre hacia abajo,
él siempre va a mantener la posición de esa celda, no la va a dejar cambiar. Pero realmente en este ejercicio nosotros no necesitamos una referencia absoluta total, necesitamos una referencia absoluta. ¿Quién es la que nos está cambiando cuando arrastramos? ¿Quién me dice por ahí? Cuando estamos arrastrando la fórmula, ¿qué es lo que nos está modificando? La fila, muy bien. La fila es la que se me está modificando. Entonces, ¿a quién debo fijar? ¿A la fila o a la columna? A la fila. No necesito que la fila me cambie, necesito que sea 4. Entonces, yo puedo utilizar referencia absoluta de fila. ¿Para qué voy a colocar todo si la columna no me está cambiando? Mire que la columna es igualita. Así yo la arrastre 500 veces, la columna va a ser de... El que se me estaba modificando era el valor de la fila. Entonces, ¿a quién le voy a colocar? Voy a colocar una referencia absoluta de fila. Mire, ¿cómo es la otra forma? Que usted lo escriba manual. Ah, es que no me sirvió F4. Entonces, de pronto, para los que estén trabajando desde portátil, hay veces que en los portátiles toca combinarlo con esa tecla que aparece abajo antes de la ventanita de Windows, FN. Entonces, usted presiona FN y F4 al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo acá un portátil, pero el portátil mío sí trabaja presionando solito el F4. Pero tengo portátiles de compañeros o de estudiantes que me han preguntado en su momento, Umir, yo presiono F4 y no me sirve. Entonces yo le digo, presione FN y F4 y automáticamente le funciona. Entonces ya saben que todas esas teclas, desde el F1 hasta el F12, tienen que ser presionadas con esa combinación FN y la F que necesite en ese caso. En este caso, F4. Entonces vamos a utilizar referencia absoluta de fila, que es esa. Lo que va a hacer ahí la referencia absoluta es, siempre me va a mantener el valor posicional de esa celda. Ahí lo que va a hacer es eso. Entonces mire que lo voy a volver a arrastrar y no va a pasar a hacer nada. Ya, vamos a mirar la última, mire. Entonces yo no necesitaba una referencia absoluta total, un amarre total, no lo necesito. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí hubiera aplicado referencia absoluta de columna? Pues nada, que dañé el ejercicio, miren. ¿Por qué? Porque no amarré la fila que era la que necesitaba mantener. Amarré una columna que realmente no me interesa porque ella no es la que se está modificando. Entonces vuelvo F4, F4 hasta aplicarla y arrastro nuevamente y ahí tengo una de las respuestas para la compañera que me había preguntado. ¿Alguna inquietud, duda? Para la persona que me preguntó si le queda claro. Qué pena que no me sepa los nombres y no que yo ahí miro ahí. Sí. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Sí, señor, muy práctico. Perfecto. Entonces, ¿por qué quiero ser tan enfático en esta parte de la referencia absoluta? Porque cuando lleguemos a esas funciones, digamos, un poco robustas de Excel, ustedes van a tener que realizar ejercicios donde hay un ejercicio donde tiene referencia absoluta de columna y van a tener en el mismo ejercicio una referencia absoluta de fila y les va a tocar trabajarla así, porque cuando arrastren hacia la derecha tienen que proteger la columna y pues cuando arrastren hacia abajo de pronto tienen que proteger una fila en sí. Entonces, por eso es tan indispensable identificar la referencia absoluta que realmente requieran, que realmente su ejercicio necesite y no colocar siempre esta. No es que esté mal, si yo arrastro ustedes se dieron cuenta que me dio, no es que esté mal, pero es innecesario y además ustedes si se acostumbran a colocar la total, no van a dejar de utilizar siempre total. Y cuando les llegue ese ejercicio donde necesitan solamente colocar una de columna o una de fila es donde empiezan a enredarse. Ay, ¿por qué si yo colocaba los dos signo pesos? ¿No? Bueno, y la otra forma que yo les decía, si no es con F4, es que usted lo escriba. Usted dice, la celda de signo pesos, porque aquí necesito amarrar 4. Necesito amarrar, necesito fijar la fila y ya. Entonces, más fácil, F4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como referencia absoluta. ¿Qué es la referencia absoluta? Es obtener un valor, ¿sí? En una celda o de una celda más bien que se encuentra en una fila totalmente distinta de donde yo necesito el resultado. Miren que estoy obteniendo un valor de una celda que está totalmente distinta o es distinta
del valor de la fila donde yo estoy trabajando. Yo estoy obteniendo el resultado en la fila 7 y esa celda viene de la fila de 4, de la fila 4. Entonces estoy obteniendo un valor de una celda que no está en la misma fila donde estoy trabajando. Eso es una referencia absoluta. ¿Y qué es una referencia mixta? Es la combinación de una referencia relativa con una absoluta. Aquí tenemos una referencia también mixta. Hay una referencia relativa que sería en este caso E7 y F7 y hay una referencia absoluta que sería en este caso D4. Ahí se nos está dando las dos referencias. Relativa y absoluta, entonces es una referencia mixta. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces en la plataforma se encuentra un archivo que se llama taller referencia absoluta. Es este archivito. Entonces, en este archivito, taller referencia absoluta en el RA01, archivos para descargar, RA01, taller referencia absoluta. Ustedes ahí pueden descargar ese archivito. Ese archivito que propone que usted trate de resolver estos ejercicios haciendo uso, obviamente, de referencias relativas y absolutas de acuerdo al ejercicio que se plantee. En este caso, lo que se quiere hacer es convertir estos pesos colombianos en dólares y en euros. Y acá tenemos el TRM del dólar y el TRM, en este caso, del valor del euro. Y luego convertir estos dólares en cuánto representan en pesos colombianos y estos euros en cuánto representan en pesos colombianos. Luego en la hoja 2, práctica de referencias, también se propone algo. Si ustedes se paran en esas celdas que tienen como esa pestañita roja en la esquina superior derecha, ahí hay un comentario, entonces ahí dice qué es lo que debía hacer. Aquí es muy sencillo, es la multiplicación de este valor unitario por este IVA. Acá realmente son puras referencias relativas, porque mire que en cada celda está el valor del IVA. Entonces aquí simplemente sería la multiplicación de este por este y aquí no necesito referencias absolutas. ¿Por qué? Porque como el valor está en cada celda, cuando yo arrastre, pues él va a tomar este por este, este por este, este por este. Acá si ya le pide cómo trabajar con referencias absolutas, aquí pues hay un ejercicio de tablas. Les digo algo, esto es simplemente si ustedes quieren practicar la herramienta, si de pronto no les quedó claro, si la quieren realizar, pero no es un ejercicio que me deban presentar, no. Cuando haya un ejercicio que me deban presentar, yo en su momento se los indico, ¿sí? Para que quede claro eso, porque como yo ya este tema lo he visto en otros grupos, me escriben a Umir y el ejercicio que se llama taller referencia absoluta, ¿dónde lo subo? ¿Se lo envía a su correo? ¿Se lo puedo enviar por WhatsApp? No. Hay unos talleres específicos que son los que ustedes de pronto desarrollan y me lo suben como evidencia. Son muy poquiticos en el transcurso del curso para que no se preocupen, no, este man nos va a colocar trabajo. No, porque la idea, yo sé que ustedes también tienen un tiempo, obviamente laboral, están disponiendo de un espacio pequeño de 1 hora, entonces yo dejar un poco no, pero la idea es que sí practiquen la herramienta y vuelvo y les repito, la importancia de hacer este tipo de ejercicios para que afiancen el tema como tal. Hay personas que ya lo manejan súper, listo, no hay ningún problema, pero este ejercicio no es para presentar, simplemente es para retroalimentación, ¿listo? Bueno, ahí está eso. Ahora vamos a continuar con otro tema que tiene que ver con formato condicional. Entonces, ahí sí, en la plataforma yo voy a utilizar el archivo formato condicional 1. Formato condicional 1. Lo busco por acá, formato condicional 1. Acá está. El archivo lo encuentran también ahí en el RA01. En el RA01 voy a cargar acá la plataforma para que lo puedan mirar. Por eso la importancia de que se registren. Hoy en la mañana acabé de vincular a otras personas que se habían registrado como después del martes o miércoles, que fue el primer barrido que hice. Entonces ya esas personas ya deben tener acceso al curso. Entonces les voy a mostrar. Acá en archivos para descargar, ahí van a encontrar formato condicional 1, miren.
y van a encontrar ese archivo del que les estaba hablando, taller referencia absoluta. Pero recuerden que si quieren hacer retroalimentación para ustedes, no es para presentar ese archivo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué formato condicional? Si ustedes abren la guía, en la guía después de explicar todo esto, que fue lo que les expliqué hace 8 días, aquí ya estábamos viendo lo de referencias relativas absolutas y mixtas, ya empezamos con el tema de formato condicional. Yo me imagino que algunos lo trabajan, hay algunos de pronto que ni se imaginan qué es, de pronto la utilizan, pero no identifican la herramienta, aunque la herramienta se llama así en Excel. ¿Qué es el formato condicional en Excel? Es una funcionalidad de gran utilidad al momento de realizar el análisis de datos, ya que puedes dar un formato especial a un grupo de celdas con base, no en base, con base al valor de otra celda. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas y así poderlas identificar fácilmente en pantalla. En conclusión, el formato condicional que le va a permitir a usted, le va a permitir que usted aplique una característica especial, un color de relleno, un color de texto, una negrilla, a un grupo de elementos, a un grupo de datos, para usted de pronto visualmente identificarlos de forma más sencilla. Eso es lo que hace el formato condicional. Entonces, si ustedes siguen leyendo ahí, mire lo que él dice. Utiliza el archivo formato condicional 1, que es el archivo que en este momento abrí. Tiene 5 hojitas de cálculo. Entonces, en la guía, él muestra esas 5 hojas de cálculo y dice qué debe hacer en cada hoja de cálculo. Yo lo voy a hacer, pero vuelvo y le repito, eso es por si usted quiere nuevamente hacer la retroalimentación. Entonces, vamos a empezar con la hoja 1. Ejercicio 1 dice, aplique un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. ¿Qué significa eso del formato especial? Que usted le coloque el relleno que quiera, la letra que quiera, el borde que quiera. Usted verá. Entonces, me voy para la hoja 1 y ustedes se dan cuenta que están esos valores. Acá realmente hay muy pocos valores. Entonces, si a usted el jefe o alguien le dijera, venga, sáqueme ahí los que estén entre 20 y 30, pues usted podría hacerlo de forma manual, porque vuelvo y le repito, es muy poquitico, se puede sacar sencillo. Entonces yo diría, acá hay uno, acá está otro, acá está otro, acá está otro también, y acá está este. Ya lo saqué. Saqué los datos que están entre 20 y 30. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este no es 27, sino que a usted le dicen, uy, qué pena, no es 27, es 17? Y usted lo cambia, pero automáticamente usted también tiene que ir a quitarle esa característica que le había colocado, porque pues ya no está dentro del rango de esos datos que le pidieron. ¿Alguien va a preguntar algo ahí? Que sentí que levantaba un micrófono. No. Bueno. Y peor aún, si este listado fuera más largo, más extenso, pues a ojo, esto se puede, uno, a ojo se puede cansar. Una, dos, puede que usted se salte algún dato, porque como le va generando cansancio visual, entonces puede que usted se salte un dato y no lo tenga en cuenta. Entonces, cuando usted presente la información, le van a decir, mira que usted no colocó ese dato ahí. Y era importantísimo que me lo tuviera en cuenta. Entonces, esto se puede evitar. ¿Con qué se puede evitar? Con formato condicional. Con formato condicional. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar a ese grupo de datos un formato condicional. ¿Cuál? Ya miramos cuál. Que para esos valores que estén entre 20 y 30. ¿Qué es lo importante para aplicar formato condicional? Que usted seleccione los datos. Ojo, ese es uno de los errores más comunes que se cometen cuando aplican formato condicional. No, ese Umir lo hizo más fácil y vea, mi hijo no me quiere dar. Y mentiras que usted no seleccionó. Entonces, lo importante, seleccionar los datos a los que necesita colocarle formato condicional. Hay algunas personas que, por ejemplo, si van a manejar muchos datos en una columna, seleccionan toda la columna y listo. Si quiere lo pueden hacer así. Ya se van a dar cuenta que tampoco es tan necesario. Yo en este caso solamente voy a seleccionar esos 10 datos. Nos vamos para la cinta inicio y buscamos la herramienta formato condicional. Creo que hoy no alcanzamos a abarcar todas las herramientas de formato. Dentro de 8 días las terminamos. ¿Listo? Aparece reglas,
para resaltar celdas. Mucho cuidado, voy a aumentar un poquito el tamaño. Entonces, inicio, formato condicional. Mire que la herramienta sí se llama formato condicional. Y vamos a empezar con las herramientas de reglas para resaltar celdas. Me dijeron que un formato especial para los valores entre 20 y 30. Entonces, por acá lo vamos a ver. Entre. Me va a salir este cuadrito. Entonces, él me pregunta, ¿cuál es el dato mínimo? 20. ¿Cuál es el dato máximo? 30. ¿Qué formato le quieres aplicar? Entonces, él por forma de predeterminada, él me trae estos formatos. Pero si a mí no me gusta ninguno, yo puedo personalizar mi manera, mi formato. Entonces, le voy a dar formato personalizado. Entonces, me abre la ventana de formato de celdas. Digamos que yo quiero que quede en negrilla, estoy en fuente, ¿no? Que quede en negrita, que quede con un color blanco y en relleno que quede morado. No le voy a colocar borde ni nada. Solamente utilicé fuente, negrita color y en relleno utilicé morado. Aceptar. Aceptar. Entonces ya nos dimos cuenta que él aplicó el formato condicional. Uno dice, qué bobada, eso lo hago yo. Sí. Pero mire lo que sucede. Oiga, mira que me equivoqué. En el registro 2 no es 17, es 27. Como ese dato cumple con esa condición, cuando yo le dé enter, automáticamente Excel le aplica el formato condicional. Entonces no le toca a usted de manual ir a colocar el relleno, ir a colocar el color blanco. No, ya se lo colocó. Ahora mejor todavía, este 21 no era 21, era 11. Se lo quita porque él ya no cumple con la condición. Y usted había seleccionado hasta la fila 10. Vamos a ver qué pasa en la 11. Voy a colocar 50. No cumple con el criterio. No pasó nada. Se llenó otro, 30. Cumple con el criterio, me lo colocó. Llegó otro, 28. Cumple con el criterio, me lo debe colocar. Llegó otro, 79. No cumple. No pasa nada. 11. No cumple. 27. Cumple. Automáticamente ya ese valor Excel interpreta que como usted está utilizando esa misma característica, digamos, de formato, entonces él automáticamente se lo va a empezar a aplicar sin necesidad de haber seleccionado toda la columna. Eso es un formato condicional. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? Con mucho gusto. ¿Ya lo habían utilizado? ¿No lo conocían? No lo conocía. Sí, es muy común que a veces, y esa herramienta es de las herramientas básicas de Excel. Y si ven, es muy común, a mí me piden mucho curso avanzado. Eumir, necesitamos un curso avanzado de Excel. Entonces yo les propongo, yo les digo, yo más bien empiezo con un curso básico intermedio. No, es que la verdad aquí somos unos duros para eso. Y cuando uno empieza a explicar esto, que esto es básico, uno se da cuenta que las personas dicen, ay, yo no conocía eso, qué chévere. O mirar, por ejemplo, lo de referencia absoluta. Ah, ¿cómo así que con F4 yo puedo cambiar la referencia absoluta de columna o de fila o total? Entonces son cositas que a veces, por eso es tan necesario de pronto, y yo generalmente, a pesar que este curso tiene el nombre de aplicación de funciones y combinaciones, se supone que es más o menos un curso nivel intermedio, yo siempre trato de empezarlo así, con este nivel básico, e irlo subiendo hasta el nivel intermedio que deben llegar, ¿cierto? Listo. Vamos a ver el ejercicio 2. Entonces vamos a pasar para el ejercicio 2 y vamos a ver qué dice en la guía. Ejercicio 2. Resaltar los valores por debajo del promedio. Miren eso. Resaltar los valores por debajo del promedio. Resaltar los valores por debajo del promedio. Entonces, ¿qué se supone? Pues que yo identifique cuál es el promedio primero de estos valores que están acá. Si yo selecciono, automáticamente Excel en la barra de estado, está la barra de estado, él me dice de cuánto es el promedio, cuántos sumaron, cuántos datos hay. Mire que él me dice que el promedio es 22,2. Entonces, yo no tengo necesidad de conocer el promedio, para nada. O usted por acá aparte sacar la función promedio para que le saque el promedio de estos datos para saber nada. Eso no es necesario. Formato condicional tiene la herramienta que es capaz automáticamente
de interpretar cuál es el promedio y aplicarle según la característica que usted le pida. Entonces, miren lo que voy a hacer. Selecciono los datos. Inicio. Formato condicional. Y me voy a ir para la segunda opción que se llama reglas para valores superiores e inferiores. Y si observan acá, mire que por acá está por encima del promedio o por debajo del promedio. Me pidieron las que estuvieran por debajo del promedio. Aplíquele un formato condicional a las celdas que estén por debajo del promedio, o sea, que estén por debajo de 22,2. Entonces, ya seleccioné formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores y le digo aquellas que estén por debajo del promedio. Mire la diferencia con el otro que habíamos visto que me pedía el rango mínimo y el rango superior. Ese aparece ya así solito. Él me dice que quiere aplicarle. Entonces, si a usted le gusta un formato que haya aquí, pues usted lo aplica de una. Ya, mire. Lo podrían aplicar de una. Pero si no le gusta ninguno, ya sabe que se van a formato personalizado. Para agilizar un poco, voy a escoger este primero. Relleno rojo, claro, contexto rojo oscuro. Para aceptar. Y automáticamente Excel ya le aplicó a los valores que están por debajo de ese promedio, de 22,2. Eumir, ¿qué pasaría si yo coloco aquí 100? Vamos a ver. Ya se dieron cuenta que se rellenaron otros. ¿Por qué? Porque es que Excel es muy inteligente y ya se dio cuenta que el promedio cambió. Ya el promedio no es 22,2. Miremos a ver cuánto es el promedio. De 29,27, porque es que este número, al entrar en la fila, al entrar en la lista, aumenta el promedio. Entonces ya le acaba de aplicar a todos los que estén por debajo de 29,27 o 29,72, 29,27. Miren, de una. Si yo volviera a cambiar este valor 50, mire que me la aplicó a algunos. ¿Por qué? Porque es que el promedio se volvió a afectar. Ya el promedio es de 24,72, entonces solamente le aplicó a los que cumplan con esa condición. Entonces miren ustedes en una interpretación de datos, de análisis de datos, cómo automáticamente, sin necesidad de que usted se ponga a chulear, a sacar una función aparte, ya usted tiene una interpretación de datos de una con formato condicional. Voy a pasar al ejercicio 3. Si tienen alguna pregunta, Dayan, por favor, me la van planteando. Ejercicio 3. Formato predeterminado para los valores mayores a 50. Facilísima. Entonces me voy a ir para la hoja 3. Selecciono. Recuerden que hay que seleccionar. Inicio. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y le digo que sean mayores que. Es mayor que. Mire, si me dijeran que son mayores o iguales que 50, entonces como acá no está, mire que no está, es mayor o igual que, entonces usted se va para esta opción que se llama más reglas. Y ahí le aparece mayor o igual que, mírenlo ahí. Si en este caso me hubieran dicho pues que era mayor o igual que 50. En este caso solamente me pidieron mayores que 50, entonces me sirve es mayor que, coloco el valor 50 y le coloco el relleno que quiera. Aceptar, ahí está. ¿Qué pasa si coloco otro valor acá? 18, nada. 51, de una. 900, de una, es mayor que 50, entonces me le va a colocar el formato. Me equivoqué, este no es 85, es 18, se lo va a quitar. Esa es la característica y la especialidad del formato condicional, porque alguien pensaría que eso es muy sencillo, pues yo lo hago manual, pero miren todo el tiempo que se pueden ahorrar y además que les va a quedar un ejercicio, yo podría decirlo en este caso, 100% funcional. Mientras que cuando usted lo hace a ojo, visualmente, manualmente, de pronto usted se puede equivocar porque somos humanos, nos podemos saltar un dato, puede que omitamos algún dato que por el cansancio visual se nos pase. ¿Sí? Preguntas, inquietudes hasta ahí. Correcto. Se pueden usar los que quiera, ya íbamos para allá. Voy para acá para el ejercicio 4. Entonces, mucho cuidado. Para los que de pronto quieran resolver el formato condicional para afianzar, retroalimentar, este no es un ejercicio de presentar tampoco. El de presentar es otro que dentro de 8 días les digo cuál es. Este no, pero de pronto hay personas que empiezan a solucionar esto. Se vienen al ejercicio 4
y en el ejercicio 4 él solamente plantea una sola cosa. Pero si usted se va para la hoja 4, usted ve que hay 5 ejercicios. Entonces, cuando llegan a este quinto, miren el quinto, dice, aplicar formato condicional, pero a toda una fila, color verde para todos los aprobados. Entonces empiezan a escribirme, Umir, ¿cómo hago? No, todavía no hemos visto esa herramienta porque además de utilizar el formato condicional se necesita otro elemento. Entonces, ese no. Simplemente aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle la guía, dice, un formato color azul, fondo amarillo, eso si ustedes quieren lo colocan así, lo colocan diferente, para los que su calificación sea aprobado. Acá está mal escrito. Aprobado. Entonces, el que está pidiendo que le coloquemos un formato condicional de color verde o lo que quiera a los que aprobaron nomás. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, ¿y cuál creen de ustedes que me serviría para aplicar eso? Para los de aprobado. Miren ahí, me van escribiendo. Al compañero que me preguntó que si se pueden aplicar varios formatos condicionales en una misma hoja, claro, los que quiera. Puede aplicarle a Sería cada... es igual a. ¿Cuál, perdón? Igual a. Igual a, muy bien. Algunos me dicen texto que contiene. Miren lo que pasaría con texto que contiene. Vamos a ver quién me escribió. Igual que, igual a, muy bien. Mira lo que sucedería si utilizan texto que contiene. Miren lo que dice, texto que contiene. Y miren que ahí aparece predeterminado, aprobado. Y miren que también se lo colocó a desaprobado. ¿Por qué? Porque usted utilizó la opción que dice texto que contiene y aprobado está dentro de desaprobado, entonces también se lo coloca. Y en este caso no nos sirve. Entonces voy a cancelar y el que vamos a utilizar aquí es igual a. Muy bien. ¿Igual a qué? A aprobado. Eumiri, si usted lo escribe en mayúscula y allá está en minúscula, aquí no hay problema de si es susceptible de mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Así como lo escribo en mayúscula, lo puedo escribir en minúscula. Listo, no hay ningún problema ahí con eso. Entonces él me dice, le quiero colocar un relleno verde, porque pues son los que ganaron, y que quede en negrita. Listo, aceptar, aceptar. Entonces de una vez ya, uy, este no desaprobó, este aprobó. De una, uy, este no aprobó, este es insuficiente. Chao. Ya, miren, ahí le apliqué. De una. También texto. Entonces, miren la ventaja. También de una vez se lo podría colocar a ese mismo para la respuesta del compañero. Como se lo puedo colocar acá, que es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, también a este mismo le puedo colocar, colóqueme en rojo los insuficientes, porque es que si no quisieron hacer nada, es igual a insuficiente y colóquemelo en un rojo, pues de esos relleno rojo con fuente amarilla, porque es que los voy a tener en la mira. Listo, vea. Entonces usted tiene 2 formatos condicionales en una misma columna. Ahora pasa lo siguiente. Por ejemplo, insuficiente. Mire que ahí mismo automáticamente me le va a colocar. Este pasó de aprobado a insuficiente. No hay problema. Este se volvió aprobado. Ya. Ahora pasa lo siguiente. Usted dice, uy, no, no, no. Esto parece el color del Deportivo Pereira. No me gusta. Y soy hincha del Deportivo Pereira. No tengo nada contra el Deportivo. Quiero cambiar esto, que no quede con rojo y amarillo, sino como con otro color, no como tan brillante, que cansa la vista. Entonces, mucho cuidado. Si yo voy a modificar un formato condicional que ya está puesto, que usted acaba de colocar, usted no puede agregar uno nuevo. Usted tiene que modificar el que ya tiene. ¿Cómo hacemos eso? Formato condicional, selecciono formato condicional y me voy a donde dice administrar reglas. Ojo, ¿cuándo voy a administrar reglas? Cuando voy a dictar un formato que ya tengo. Entonces, mire lo que aparece. Le aparecen los 2 formatos condicionales que usted aplicó a esas celdas, a ese rango. Quiero cambiar este. Entonces lo selecciona y le dice que lo va a editar. No, bien están los valores acá, lo que quiero cambiar es el formato, entonces se viene a formato y usted dice, no, yo quiero que quede es como en un color blanquito y de pronto con un relleno negro, un ejemplo.
Ahí cambiamos el formato. Aceptar, aceptar. Mire que ya cambió, aceptar y ya lo tienen cambiadito. Porque si usted aplica otro, entonces Excel queda loco. ¿Cuál le aplico? Y él realmente, en definitiva, va a aplicar el primero que coloque, o sea, el último que coloque. Y de pronto los otros no se van a ver por lo mismo. Eso es un formato condicional. Ya dentro de 8 días vamos a ver todo lo que tiene que ver con barras de datos, escalas de colores y conjunto de iconos, que es muy, muy, muy bacana la herramienta. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Jason, ¿sí le quedó claro? Sí, señor, muy claro. Listo, perfecto. Qué bueno, Brenda, vea. Y es muy importante, es muy chévere la herramienta en esas bases de datos que de pronto ustedes pueden manejar con respecto a ciertos datos, donde de pronto ustedes necesitan. Entonces les toca siempre. Sí, dime, Verónica. Perdón, yo tengo una pregunta. Uno, por ejemplo, hay un formato condicional, si uno ya tiene las reglas diseñadas y demás, uno podría agregarle un valor a cada tipo de regla. Por ejemplo, ahí en el que estaba haciendo de notas, que yo quiero saber, por ejemplo, insuficiente 0 o 1 y excelente, por decir algo, 5, y quiero tener como un valor numérico de eso. Ahí se puede. Sí, eso lo vamos a ver con las funciones lógicas. O sea, que si, por ejemplo, yo tengo, me apareció 3, entonces colóqueme mal. O si tengo 5, colóqueme bien. O si tengo 10, colóqueme perfecto. ¿A eso te refieres? Sí, como digamos que cada descripción de cada regla tenga como un valor. Sí, eso lo vamos a ver con funciones lógicas. Listo, Pero la creo están que calmando, ¿sí? Que se calme, paso a paso. No, pero está bien la pregunta. Y si usted ya lo necesita muy rápidamente, por el WhatsApp me manda la fotico. Mira, es que yo estoy haciendo esto y yo trato de colaborar. Sí, es que como nosotros manejamos tantas matrices en Excel, mire, entonces está siendo como muy dinámico esto. Perfecto, listo. Bueno, y terminemos aquí con algo, con el de, digamos, por ejemplo, acá, miren que este también puede ser muy útil para muy útil para algunos de ustedes. Voy aquí. Miren que la pregunta que tenía Jason, que si yo podía utilizar varios formatos condicionales, mire que sí, aún así en la misma selección. Aquí apliqué 2. Ahora me voy a ir y mire que estoy en la misma hoja y voy a aplicar un formato condicional de barras de datos. Miren lo que va a suceder. Voy a aplicar este. Y mírenlo ustedes, traten de interpretarlo ahí en 30 segunditos. Miren lo que me dio ahí. Y le voy a hacer una variación para que ustedes miren lo que va a pasar. O mira, o sea, es decir, dentro del formato condicional, gráfica. Muy bien. Realmente ese formato condicional barras de datos es una gráfica interna dentro de los mismos valores, sin necesidad de que usted tenga que hacer un gráfico independiente. Entonces ustedes se dieron cuenta que apenas yo seleccioné y apliqué mi formato condicional de barras de datos del color que quiera, él automáticamente lo que hace es que evalúa el dato mayor. En este caso él se dio cuenta que era 70 y esa es la barrita que me completa. Y a partir de ese valor calcula los demás valores y les coloca una barrita de acuerdo al valor de ese dato. Por ejemplo, si yo colocara aquí 35 en la mitad, entonces me va a quedar la mitad esa barrita. Pero cambiaron los datos. Perdón, me perdí en un poquito ahí. O sea, tú seleccionaste toda la tabla y ahí sí te fuiste a la barra. Esto, a la que usted necesita colocarle. Entonces seleccioné me fui a formato condicional y le apliqué barras de datos, le apliqué cualquiera de esos que hay ahí de color. Y ya, okay. Eso fue lo que hice. Y ya internamente, si yo comienzo a cambiar valores, por ejemplo, aquí coloco 500, mire lo que va a suceder. Obviamente me recalculó, él se dio cuenta que el valor más grande era 500, me lo llenó y de acuerdo a los valores de los otros, los fue llenando con una barrita, pues obviamente más pequeña. Si yo aquí coloco 250, que sería la mitad, pues obviamente voy a tener una barra hasta la mitad. Si coloco 100, pues la quinta parte, digamos, de ese valor.
Si aquí le coloco 480, pues cercana a llenarla, ¿sí? Porque sí, 500 sigue siendo el dato mayor. Quiero cambiar el color, Eumir, entonces usted lo puede hacer de dos maneras en este caso. Formato condicional, y como es un solo dato, usted lo puede cambiar de una vez acá, o se viene a administrar reglas, mírenlo ahí, la seleccionan, editar regla, y le cambian el color. Ah, es que a mí me gusta más este amarillito con un borde sólido de color rojo. Entonces, aceptar, aceptar. Y ahí lo tienen. Entonces, digamos que están graficando en la misma posición de las celdas. Ese es muy interesante también. Ya dentro de 8 días terminamos de ver los otros porque todavía nos queda pendiente conjunto de iconos. ¿Preguntas, dudas para finalizar? No, muy chévere. Listo, perfecto. Los compañeros bien, no hay ninguna duda, además de... No, señor, todo muy claro. Listo, perfecto. Entonces me esperan, yo los llamo a lista y se pueden ir retirando en el momento en que los llamen. ¿Listo? Vamos a empezar ahorita de aquí para arriba. Bueno, venga, yo voy mirando acá. Laura Esther Wilches no está hoy. No, si está, me escribe por favor. Catherine Viviana Villada. Si está, gracias Catherine, ya se puede desconectar si quiere. Sergio Trujillo, correcto, Sergio. María Alejandra Trujillo. María Alejandra Trujillo. No la veo, pero si está me escribe. Manuela Torres. Manuela Torres, tampoco la veo, me escribe si está. Juan David Taborda, porque de pronto tienen otro nombre, entonces no los identifico. Juan David Taborda, tampoco lo veo. Valentina Segura. Valentina García, no está. Ah, sí, Valentina García debe ser, ¿cierto, Valentina? Si no me corrige, porfa. Julia Andrea Rendón. Julia Andrea Rendón. No la veo. María Liliana Ramírez. María Liliana Ramírez. María Alejandra Trujillo dice que sí está. Listo, María Alejandra, gracias. Julia Andrea Rendón. No, María Liliana Ramírez estará también, ¿no? Valentina Segura también. Sí, gestión humana, la de Liliana. Ah, perfecto, listo. Juan Daniel Pérez, también lo veo acá, gracias. Daisy Alejandra Parra. Daisy Alejandra Parra, no la veo, pero si está me escribe. Dice Dayana Parra. Dice Dayana Parra, si está acá, gracias. Luisa Fernanda Pareja. Dayana Parra. Luisa Fernanda Pareja. Esa no la veo. Ana María Olivera. Ana María. Sí, aquí está Olivera. Perfecto. Leticia Martínez. Leticia Martínez. Acá está Leticia, gracias. Verónica no está. Angélica María Manzano me pidieron que se iba a retirar, creo que fue. Jason Andrés López. Jason Andrés López, acá está Jason, gracias. José David Loaiza. José David no lo veo. José David. Si está, me escribe, porfa. Nancy Margaret Jiménez. David Loaiza, si está. Gracias, David. Nancy Margaret Jiménez. Nancy Jiménez, sí, gracias, Nancy. Jessica Henao. Jessica Henao. No la veo, pero si está, me escribe. Joana Giraldo. Joana Giraldo, no la veo. Juliana Giraldo. Juliana, no la veo. Juliana Díaz, ahí está Juliana, gracias. Héctor Gustavo Cuervo, no lo veo. Estefanía Cuartas, tampoco. Juliana Andrea Correa, sí la vi por acá, sí, Juliana, gracias. Verónica, gracias. Laura Valentina Buritica. No la veo. Brenda Julie Blasquez, también creo que la vi por aquí, sí, Brenda Blasquez. Sí, profe, gracias.
Elizabeth Bedoya, no la veo. Daniela Arrubla, aquí está, muy bien. Estefanía Arias, también, muchas gracias. Daniel Álvarez, listo, Daniel Álvarez. No lo veo, con mucho gusto. Y listo, ahí terminaría. No sé de pronto de los que quedaron, si me hizo falta llamar a alguien. A ver, Andrea Rendón, si estaba allá. Julia Andrea Rendón, acá está. Perfecto, Julia Andrea Rendón. Gracias. Diana Parra ya la había llamado. Sí, Diana ya está. Leticia, David Loaiza. Ya creo que sí, sí. Daniel Álvarez Trejos. Daniel Álvarez Trejos. Acá está. Listo, Daniel, gracias. Listo. Andrea, perfecto. Listo. ¿Alguien me faltó? No sé. Listo. Luisa Pareja vio la clase conmigo. Listo. Luisa Pareja. Luisa Fernanda Pareja, correcto, gracias. Nancy Jiménez, ya los demás están. Listo. Listo, feliz tarde. Voy a terminar la grabación.